Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, miembros de Fundacop, Fundación de Profesores, al doctor Germán por la oportunidad que me permite en la tarde de hoy de sentarme a tomarme un café, un tecito con ustedes. Vamos a tratar de tener una hora lo más cómoda posible para que ustedes en medio de la comodidad de sus casas puedan aterrizar un poco el tema emocional acerca del COVID-19 que por las razones que el universo, digamos que permitió, ha modificado la vida tanto de ustedes docentes como de nosotros los médicos, de todas las familias, no solamente en Bucaramanga ni en Colombia, sino en todo el mundo. Ya ustedes han tenido suficiente información. Ayer tuvieron en los días anteriores toda la información científica acerca de lo que corresponde al coronavirus, las estadísticas. Estamos saturados de información desde que nos levantamos, el que pone RCN en la mañana, el que prende la FM, los que tenemos la aplicación del corona. Sabemos todo acerca de las estadísticas y nos llenamos entonces de emociones, llamemos displacenteras, cuando vemos que muchos de nuestros familiares o nosotros mismos podríamos tener algún tipo de síntomas. Es una patología tan variada, tan extensa, con un abanico tan amplio de síntomas, que el solo hecho de tener una conjuntivitis, un dolor en los huesos, podría a las personas alarmarlas. Pero lo que queremos conversar en la tarde de hoy es acerca de todas aquellas estrategias emocionales que todos ustedes en casa, digamos, que tenemos que salir a afrontar nuestro trabajo día a día, podemos empezar a interiorizar en nuestras vidas para minimizar un poco el malestar emocional que produce la sospecha o simplemente el miedo a que nosotros o nuestros familiares pudieran contagiarse. Entonces, para poner en contexto, tengo entendido que la mayoría de ustedes, los que pertenecen a Fundacop, son docentes, profesores que a lo largo de su vida prestaron sus servicios en escuelas, colegios, de diferentes municipalidades, tal vez en áreas rurales o en áreas centrales, metropolitanas. Y no es la primera crisis a la cual ustedes tal vez se han enfrentado. Y con eso queremos comenzar. Que se den cuenta que no es la primera dificultad nacional o mundial, porque la historia de ustedes como docentes ha hecho que se hayan enfrentado a situaciones complejas de tipo laboral. Ustedes, los que tal vez han estado en zonas rurales, han experimentado de cerca la violencia. Entonces, más que venir a contarles de qué podemos hacer, quiero que empecemos a revisar cuáles son esas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias propias que ustedes ya poseen que les han permitido poder afrontar la adversidad en diferentes situaciones? El término científico que los psiquiatras o que la psicología utiliza para denominar eso que ustedes, en lo que ustedes son los expertos, es la resiliencia. Y quiero que lo puedan poner muy grande en la pantalla de su mente para recordarles lo resilientes que ustedes a lo largo de los años de docencia, y no solo de docencia, porque antes de ser docentes ustedes son seres humanos, son madres, son padres, son abuelos, son tíos, y en todas las familias en algún momento de la vida se presentan situaciones complejas de las cuales ustedes han salido bien librados. Pero entonces ahora vamos a tratar de desglosar qué implica el concepto de la resiliencia, de la cual se habla tanto en la psicología. No son aspectos ajenos a lo que ustedes ya saben. Ser resiliente es imaginarnos un resorte. La resiliencia es un término que no tiene una traducción real al español. Pero lo más sencillo es imaginarnos un resortito que lo estiramos hasta ponerlo totalmente lineal y posteriormente lo soltamos. La resiliencia es la capacidad que tiene ese resorte de volver a encogerse en alambritos de modo circular.
¿Por qué lo hace? Porque intrínsecamente fue diseñado para estar enrollado. Entonces los seres humanos fuimos creados, diseñados, para poder, a pesar de que nos estiren como ese resorte, poder volver. O tal vez nos podríamos imaginar un caucho, un elástico, quien fue diseñado para tolerar la tensión y volver a su lugar después de esto. Entonces, pensemos en la resiliencia como esa capacidad que tenemos los seres humanos. Ustedes como docentes, padres, abuelos, tíos, primos, amigos, de que cuando el tema del COVID se ha superado, que pronto se va a superar, ya hay vacunas a nivel mundial, eso es simple cuestión de tiempo que pueda llegar a Colombia. Cuando al cabo de unos meses podamos salir a la calle, abrazarnos unos a otros, regresar a nuestras consultas, ir a ver a nuestros médicos, etcétera, y etcétera, podamos nosotros regresar. Pero acá hay un concepto que va más allá de la resiliencia. Porque esperamos que después de que ustedes pasen, de que todos pasemos por la infección por el COVID o el miedo a la infección, no es que vamos a volver a ser los mismos de antes, sino que entonces aparece el concepto de crecimiento personal, donde me hago no solamente resiliente, sino me transformo, me reinvento, que sería el segundo concepto que quisiera dejarles. La reinvención significa cómo puedo yo, después de utilizar todas estas herramientas que la vida no las hemos mencionado, ¿no? Solamente de manera general, todas estas herramientas que a lo largo de la vida yo he utilizado como persona y que ahora me voy a reinventar en una versión mucho más adaptativa, feliz, satisfactoria, placentera. Y vamos a finalizar con, el concepto, con el término plena de mí mismo. Porque a nivel emocional o mental, definitivamente hay un antes y un después del COVID. Entonces, esa reinvención va a demandar de nosotros las mejores características emocionales. Vamos entonces ahora a pensar en cuáles son todas aquellas estrategias que ustedes tienen al alcance de su mano y que cuando aparezca cualquier tipo de síntoma, quiero diferenciar dos conceptos: síntoma y trastorno. No me voy a referir durante nuestro conversatorio a la palabra trastorno, porque en psiquiatría, cuando hablamos de trastornos mentales, implican patologías complejas, muy estructuradas, que ameritan la intervención de un psiquiatra. Muchas de ellas requieren la medicación. Entonces, no nos vamos a referir a trastornos como trastornos depresivos, trastornos bipolares, esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos, trastornos de ansiedad. No nos vamos a referir a los trastornos, sino a los síntomas emocionales de malestar que todas las personas en algún momento pudiéramos experimentar y que por supuesto que abarcan diferentes áreas del examen mental. Y que podrían algunas personas confundir, ¿será que porque yo estoy un poco triste, preocupada porque un familiar está en la UCI o un familiar cercano fue diagnosticado o porque tengo una prima, una amiga que es auxiliar de enfermería, enfermera jefe, médico, todos los días está en riesgo? ¿Será porque yo estoy pensando en eso y entonces yo me encomiendo a mi ser superior, sea cual sea el que ustedes tienen? Entonces, porque yo a veces me deprimo y tal vez lloro, o porque oro, o en mi meditación o en mi oración, derramo ciertas lágrimas, entonces tengo ya un trastorno del estado de ánimo. No. Entonces, estos síntomas de tristeza, de angustia, miedo, alteraciones del sueño, no necesariamente
corresponden a trastornos y es esperado que aparezca como un abanico de posibilidades en este proceso de adaptación emocional que todos nosotros podemos experimentar frente al COVID-19. Empezaremos entonces a revisar los síntomas del estado de ánimo, específicamente los síntomas depresivos. Entonces, la depresión, no hablando de trastorno, los síntomas depresivos corresponderían a toda esa esfera mental en la cual me conecto con pensamientos negativos acerca de mí mismo, del futuro y en general de las personas. Y hablando del COVID, entonces no me siento triste porque tengo una enfermedad de base, tal vez soy hipertenso, soy diabético, tengo hipotiroidismo, y entonces me siento muy triste ante la posibilidad que me vaya a contagiar. O el pensamiento negativo acerca no van a conseguir vacuna, esto cada vez se ve peor, no hemos llegado al pico, todos los días existen más y más números, y entonces empiezo como a pensar negativamente acerca de lo que está sucediendo en el país, en Bucaramanga, las políticas en salud mental que están estableciendo los gobernantes, tal vez no son las más correctas, y de las otras personas. Entonces, podríamos nosotros debutar con síntomas depresivos, o sea, pensamientos a veces magnificados acerca de los problemas o minimizando nuestras estrategias. No, pero es que yo creo que no, si a mí me da, yo no me salvo. Podríamos empezar a minimizar hasta ese potencial que tiene nuestro cuerpo de bloquear los virus. Y entonces aquí aparece. La depresión no se queda solo en estos pensamientos que les estoy hablando. Es como si tuviéramos un triángulo, ¿no?, donde arriba tenemos los pensamientos negativos acerca de mí, en esta esquina los pensamientos negativos acerca del futuro, del mundo, de las personas, y en la otra esquina sí puntualmente del futuro. Pasa un momento donde los síntomas depresivos se conectan con el cuerpo. Y es importante que ustedes los puedan identificar, porque la depresión es como si hablara. La depresión la podemos identificar en las líneas de expresión de nuestra cara. Cada uno de ustedes cuando se ve al espejo, sin que tenga un trastorno depresivo, podría hacer un análisis de sí mismo y poder decir, bueno, estas líneas que sobresalen, no vamos a llamar arrugas, aquí ninguno está arrugado, solo son líneas de expresión. Esas líneas de expresión que cada uno de ustedes tienen, habla de cuál ha sido la emoción que ha predominado. Y no les estoy diciendo que si tengo una, no arruga, ¿no? Ustedes no tienen arrugas, líneas de expresiones acentuadas, entonces es porque yo he sido una persona. No nos vamos a etiquetar, pero sí nos puede servir como una manera para identificar cómo he reaccionado yo, cómo me he comportado frente a todas las tensiones de mi vida. Y como esta del COVID no es una diferente, es una más. El punto es que fue pandemia, pero seguramente ustedes se han enfrentado a situaciones mucho más complejas. La violencia en Colombia es una tal vez de las que creo que no sé, no hay familia tal vez que no haya sido víctima puntual, parcial, tangencial de la violencia, y aún así todos hemos sobrevivido. Pero entonces, volviendo al tema del cuerpo, cuando nosotros empezamos desde nuestra coronilla y nos observamos, entonces como que, hoy con qué cara amanecí, ¿sería que se me acentuó más esa línea? ¿Será que tengo cara de la omega melancólica un poco más pronunciada? Estoy como que, oiga, ahora ya no son líneas, ahora sí como que parecen arrugas, porque en nuestra cara es la primera como línea donde nosotros expresamos. Y entonces luego empezamos a bajar. Y si hiciéramos como un examen de nuestra corporalidad, los músculos empiezan también a manifestarse cuando tenemos algún tipo de depresión. ¿Por qué nuestros músculos? Porque el cuerpo está
conectado con nuestra mente. Cuando hay tensión, podrían ser contracturas a nivel de cuello. La cefalea que normalmente algunas personas experimentan no es más que la tensión de los músculos sobre el cráneo. Si no tuviéramos esos músculos, nuestra cabeza bailaría. Tenemos los músculos que suben y se agarran. Entonces, el dolor de cabeza es que estamos tensos y entonces tenemos que observar cómo está mi cabeza, cómo están los músculos y empezamos a hacer como una revisión sistemática. Cómo están los músculos de los hombros, de los brazos, de los antebrazos, cómo siento mis manos. Cuando estoy viendo noticias, cómo pongo yo mis manos. Ahí donde están ustedes, quédense como en cámara lenta y por favor obsérvense. Si estoy cruzado, si tengo mis brazos así, esto es posición de cierre, si tengo mis brazos cerrados, porque todo eso hace parte de esa expresión que tiene nuestro cuerpo. Y podemos empezar a hacer una lectura. ¿Y qué tal si mi cuerpo me está diciendo como que me siento mal, algo no está bien? Y eso buscando como equivalentes orgánicos a nivel del sistema muscular, osteomuscular, de la expresión facial, de posible depresión. Hay otro elemento orgánico que normalmente no tenemos en cuenta y es la aparición de procesos infecciosos. Tal vez usted dirá, y ahora la doctora se metió con procesos infecciosos. Entendemos que el coronavirus es una infección por un virus, pero ¿cómo así que procesos infecciosos? Pues sí, resulta que tenemos un sistema inmunológico, el cual está articulado por diferentes órganos que se encargan de defendernos, son nuestros soldados, que cuando llega cualquier virus o bacteria o algún hongo, se defiende. Pues nuestro sistema inmunológico en algunos momentos empieza a disfuncionar. No funciona de la manera correcta, no funciona de la manera adecuada. Y entonces, la barrera que tiene nuestro cuerpo, ¿cuál es la barrera? La piel, las mucosas, mucosa nasal, la mucosa que recubre los oídos, la mucosa del aparato gastrointestinal, cuyo orificio de entrada es la boca y el ano, las mucosas vaginales y uretral. Esas serían las primeras líneas donde nuestro sistema, cuando se va, porque estemos deprimidos, vuelvo y les digo, ustedes no tienen trastornos depresivos, no estoy hablando del trastorno, sino de esa emoción que me pega un bajonazo y entonces la línea de expresión está arrugada y tengo un poco de, le dicen, contracturas, agallones, magallones, algo, hay como un término que se utiliza. Micos. Y entonces me salió una afta, lo que llaman unas sapitas en la boca, y entonces empezó el oído a molestar, y empecé con estornudadera, a algunos les dan infecciones de tipo vaginal o de tipo urinaria, y digo, qué raro, si yo hace mucho no me he enfermado. Revisemos cuando aparece algún tipo de infección, porque las infecciones aparecen cuando el cuerpo no es capaz de contrarrestar las bacterias, los virus y los hongos. Y entonces nuestro cuerpo está gritándonos, Nana, Jason, Clara, Zenaida, revisémonos. ¿Qué es lo que a nivel de mis emociones se traduce a nivel corporal? Porque vuelvo y les menciono, se nos baja el sistema inmunológico y entonces aparece la posibilidad de que nos enfermemos. Ahora vamos a pasar a los, no trastornos de ansiedad, sino los síntomas ansiosos. Tan interesante como los síntomas depresivos. Tal vez a mí, no, yo no me siento triste por el tema del virus, yo sé que esto es una cosa que se va a mejorar, esto, ¿por qué uno se va a deprimir? Eso a uno lo deprimen otras cosas, pero esto no. Listo, ok. Pasemos a explorar los síntomas ansiosos. Cuando piensen en la ansiedad, quiero que se puedan imaginar un personaje. Aquí tenemos al Chapulín.
digamos que el chapulín estaba en la época, no sé, de los dinosaurios. Resulta que esto es como, digamos que es un mamut. Este mamut va a atacar a este personaje que tenemos acá. Lo normal, lo esperado para esa época en la cual este personaje tenía que cazar animales grandes para poder sobrevivir, que si iba a ser atacado por un animal más grande, más poderoso, se le activara un mecanismo de supervivencia, que es el sistema nervioso simpático. Y entonces ese sistema nervioso simpático también está distribuido a lo largo de todo el cuerpo, por el nervio vago. Tenemos líneas que suben y comunican hacia el cerebro. ¿Suben desde dónde? Desde los músculos, desde los sistemas internos, pero que también bajan. Entonces, frente a un ataque, pensemos qué sucede con la ansiedad en el cuerpo. Ese ataque en esa época prehistórica, llamémoslo así, empecemos en los ojos. Este individuo tenía que tener dilatación de sus ojos para poder ver con mayor claridad. No había lámparas, no había luces, de tal modo que tenía que estar con los ojos como un farol. Y entonces ahí aparece la dilatación de los ojos. Seguimos recorriendo nuestro cuerpo, llegamos a la boca. Suele aparecer la boca seca, sequedad en la boca. Seguimos bajando, molestias en el estómago, a veces aumento en las deposiciones o disminución, estreñimiento, en algunos momentos micciones espontáneas. ¿Por qué sucede esto? Porque los músculos están calientes, ¿para qué? Para poder salir corriendo. Entonces, en este personaje, ese sistema hacía que abriera sus ojos, que las mucosas se secaran, que todo el sistema digestivo se paralizara y todo el volumen sanguíneo se dirigía a los músculos. ¿Para qué? Para salir corriendo y sobrevivir. Resulta que el mundo ha evolucionado. Los seres humanos hemos evolucionado algunos aspectos de nuestra vida, pero nuestro sistema nervioso primitivo y en su relación con el sistema nervioso autónomo continúa exactamente igual. De tal modo que en el aquí y en el ahora, hoy 29 de julio del 2020, podemos estar experimentando lo mismo que experimentaba ese hombre neandertal frente al ataque de un animal salvaje. Pero resulta que ustedes están en su casa, están tranquilos, tomándose un cafecito frente al televisor, otros haciendo ejercicio mientras me escuchan, otros de pronto van en el carro. Y entonces, ¿dónde está el mamut? ¿Dónde está esa fuente externa de agresión que hace que yo tenga que salir corriendo? No existe esa fuente real. Y aquí aparece entonces el problema de los síntomas de ansiedad, porque nos sentimos como si tuviéramos una amenaza más grande que nosotros y resulta que no la hay. La amenaza que tenemos en este momento es una amenaza mental, un concepto. Si el virus llegara a aparecer, tenemos un sistema inmunológico que si está en las mejores condiciones, estamos en la capacidad de enfrentarla. Porque si no, esto sería una cosa que arrasa. Al que le da COVID se muere. Y no es así. Es un porcentaje muy pequeño. Muchos de los contagiados logran sobrevivir. Muchos de los contagiados se reinventan después de todo esto. Ayer por las noticias pasaba un hombre que duró 3 meses en un coma inducido. Supongo que ustedes vieron la noticia. Y era muy bonito poder ver cómo este hombre no solamente tuvo resiliencia él y su familia, sino que se reinventó. Y entonces esto se convirtió en un motivo para mejorar. ¿Por qué? Bueno, él tenía un sistema balanceado probablemente, que le permitió enfrentar. Pero en la ansiedad, y vuelvo y les digo, no estamos hablando de trastornos, porque si no mañana aquí San Camilo se nos llena, los hospitales mentales, no estamos hablando de trastornos.
Todos somos víctimas de momentos ansiosos. Ahora, si alguno de ustedes ha identificado que experimentan síntomas depresivos, son esperados. Y el punto es que vamos a hacer y luego revisaremos. Si aparecen síntomas de ansiedad, también existen otros mecanismos para regular. Porque, ¿qué hacemos con el nervio vago? Al nervio vago le llamaron de un modo muy inadecuado, porque de vago no tiene nada. Tal vez es uno de los nervios que más trabaja, porque tiene aferencias. Aferencias son entradas hacia el cerebro, y tiene salidas desde el cerebro a todos los músculos lisos de nuestro organismo. Todos los metros de intestino están conectados con este sistema. Todas las glándulas sudoríparas de nuestro cuerpo están conectadas a través del nervio vago. Entonces el vago, que es muy juicioso, nos ayuda a estar alerta, pero hay que ayudarlo a regular. Este nervio vago es como si estuviera dividido en dos partes. El sistema autónomo, que tiene el sistema simpático y el parasimpático. El uno se activa y el otro frena. Cuando hablemos de las estrategias, les mencionaré cuáles podemos utilizar para modular todas estas aferencias y eferencias que tiene el nervio vago. ¿Para qué? Para que nosotros aterricemos el concepto que no estamos frente a un ataque que es más grande que nosotros, sino que es un concepto. La idea de una enfermedad, y el que lo tiene igual tiene una enfermedad que su cuerpo está en la capacidad de poder bloquear y contrarrestar. Tal vez los síntomas depresivos y ansiosos son los que aparecen en mayor proporción, que no deberían generar una preocupación excesiva, como les mencioné, y que tampoco debería llevarme a una consulta inmediata. ¿Por qué hablo de inmediata? Porque no vamos a exponernos a romper el confinamiento, el aislamiento, para resolver un síntoma que podemos empezar a trabajarlo desde casa. Otro de los síntomas que aparecen, y que es muy importante que revisemos, es el insomnio. Y no me estoy refiriendo, repito, a los trastornos del sueño, que son un capítulo enorme de la medicina y que no es el momento de abordar, sino el insomnio como un síntoma de mi malestar emocional, que inclusive pudiera aparecer de manera mezclada con los síntomas depresivos, con los síntomas ansiosos, pero que vamos a hoy darles algunas estrategias que pueden utilizar para mejorar el sueño. Cuando pensamos en el sueño, no es simplemente el irme a acostar en la cama, cerrar los ojos y esperar a que amanezca. El sueño corresponde a la otra mitad de nuestra vida, en la cual el inconsciente empieza a procesar una cantidad significativa de información. Información que puede ser consciente o que puede ser inconsciente. Uno de los autores más importantes en la psiquiatría, el doctor Sigmund Freud, hablaba acerca de los sueños. Y quiero contarles que existen 3 lugares o orígenes de donde pueden surgir los sueños. El primero de ellos corresponde a las experiencias o las sensaciones corporales del momento en que ustedes están durmiendo. Entonces, si yo me acuesto con la vejiga llena, podría soñar que me dirijo hacia un baño y cuando llego me despierto y es que me estoy haciendo chichi. La vejiga llena dio esa información y soñé con un baño. O si de pronto me acosté con el abdomen muy lleno, con algo de indigestión, podría tener sueños relacionados con esto. Si me acuesto con hambre, igualmente. Las personas que consumen drogas tienden a experimentar sueños relacionados con el deseo de consumir. Y todo lo que
está alrededor del consumo. Robar, quitarle a otro, donde hay ficción, a veces algo de sangre, se relaciona con la necesidad de su cuerpo frente a la droga. Ese es el primer origen. El segundo origen tiene que ver con los restos que han acontecido durante el día, restos mentales, restos de pensamientos, ideas o preocupaciones que surgieron a lo largo de la mañana, la tarde, en mi jornada, que tuve una discusión con mi familiar, que mi hijo, que el vecino, que la luz, y entonces en la noche todos estos sueños tienen que ver con el tema que no resolví. El tercer origen, que tal vez es uno de los más importantes para la psiquiatría, tiene que ver con el contenido del inconsciente. La mayoría de los seres humanos nos olvidamos que existe un gran capítulo en nuestra mente, que es el inconsciente. El inconsciente no aparece dominado por la corteza prefrontal, que sería la parte anterior, sino que hace parte de todo nuestro cerebro primitivo. Y es ahí cuando nosotros descansamos, cuando nuestra mente racional duerme, que nosotros nos activamos a nivel inconsciente y entonces los rollos, las dificultades, los problemas ahí aparecen. Eso respecto al contenido. Ustedes me dirán, ay doctora, pero el problema mío no es que yo sueñe, el problema mío es que no duermo. Es otra forma de ver las alteraciones del sueño. Pero ahorita me estoy refiriendo al contenido, porque tal vez algunos de ustedes podrían tener sueños terroríficos, sueños angustiantes relacionados con el COVID. ¿Por qué les cuento el origen o de dónde viene? Para tranquilizarlos y decirles, no son sueños premonitorios. No son sueños que están anticipando que ustedes se van a infectar. Es que todos los días estamos hablando de COVID. ¿Cómo no soñar con el COVID? O todos esos temores que tenemos respecto a nuestra salud, nuestro futuro, la pensión, ahora el que se cambió de un régimen al otro, que lo van a devolver. Todas estas cosas que podemos estar experimentando van a aparecer. Esos son los que logran soñar. Y ustedes dirán, pero yo nunca sueño, y entonces, ¿cómo se aplica esto para mí? El sueño, como les dije, es un capítulo súper grande, que sería interesante explorar en otra ocasión. Pero hay dos tipos de sueños. Y entre esos dos tipos de sueño, el REM y el no REM, aparecen 5 fases distribuidas. Distribuidas de manera más o menos uniforme, pasamos una fase, 2 fases, 3, 4, 5 y empezamos otra vez, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Todo el tiempo podría aparecer material inconsciente que da vueltas. Sin embargo, hay solo algún pequeño momento en el cual nosotros recordamos lo que soñamos. Si usted no recuerda lo soñado, no se preocupe, tranquilo, igual usted está soñando. Si lo atormentan los sueños, tranquilo, que eso no es nada premonitorio, simplemente es el inconsciente tratando de digerir todo el material que usted tiene, tanto de su pasado, tanto de su presente, los miedos que tiene acerca del futuro. Ahora, si no duerme, esto es otra manera de alteración, y es cuando está tan activa nuestra corteza prefrontal que no logramos permitir que ella disminuya y el inconsciente suba. Y habitualmente es por las preocupaciones, por los miedos y por los temores. Cuando pasemos a las recomendaciones, entonces les diré qué vamos a hacer para poder contrarrestar. Entonces, tenemos los síntomas depresivos, los síntomas ansiosos, los síntomas relacionados con el insomnio, que serían los más frecuentes. Vamos ahora a los síntomas relacionados con otras funciones corporales. Pongamos ahí el apetito y el sexo, porque el sexo también es una función mental. ¿Okay? Apetito y sexo corresponden a esas áreas que en la teoría de Maslow podríamos pensar que es como lo básico, lo mínimo que un ser humano necesita es comida para sobrevivir. Y como especie
lo mínimo que necesitamos es sexo. ¿Sí? Entonces ahí, por eso es que aparece el apetito y el sexo como esa área básica que necesitamos y que en situaciones como las del COVID empieza a afectarse de manera más o menos. Entonces, si hay algún tipo de alteración en la frecuencia, en el gusto, en el apetito por los alimentos o en la necesidad de tener intimidad con el otro, tenemos que revisarnos, porque así como nuestras líneas de expresión, nuestros micos, como alguien mencionó, las infecciones que empiezan a aparecer, o los cambios en el patrón intestinal debido pues a la ansiedad, los sueños, las pesadillas, pues también la falta de apetito y la falta de deseo sexual pudiera ser una forma de que el cuerpo comunique algo no está bien. No todas las personas tendrían alteradas estas 5 áreas. Puede ser que alguien tenga afectado una de manera predominante u otra, o que tenga 2, o que tenga todas. Les menciono nuevamente, y no necesariamente estoy hablando de trastornos. La psiquiatría históricamente ha sido juzgada de patologizar la mayoría de los comportamientos del hombre. De ahí surgió un movimiento de la antipsiquiatría y es una manera diferente de verla. Sin embargo, hoy una psiquiatra, que de hecho estoy en este momento en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, no he salido todavía hacia mi casa, una psiquiatra que trabaja en un hospital que tiene 300 camas, que veo aproximadamente de 30 y 40 pacientes al día, les puedo decir, no necesariamente porque esté triste o porque no esté durmiendo, es que usted ya tiene un trastorno mental. ¿Ok? Pero sí estamos frente a una situación que, aunque no es literalmente un mamut, este es un elefantico que es una paciente. No es ese mamut, no es ese rinoceronte gigante o ese tiranosaurio rex, no sé qué. No, está en nuestra cabeza. Y lo que vamos a hacer ahora es desmontar o buscar cuáles estrategias podemos empezar a utilizar. Unas servirán más para los síntomas depresivos, otras servirán más para los síntomas ansiosos, otras servirán más para el insomnio, otras para las alteraciones del apetito y del sexo. Doctor Germán, quisiera tomarme 30 segundos para hidratar mi garganta. Veo que hay algunas personas que han interactuado. No sé si usted quiere hacer un intermedio de 30 segundos mientras me hidrato, porque en este monólogo la garganta sufre un poco. Claro que sí, doctora Giovanna. Muchas gracias por este tema tan interesante que nos está compartiendo. Algunas notas en el chat. Le agradezco a usted la información que nos está entregando. Karen Gisela dice, excelente tema. Díaz Vergel nos saluda, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Fairban Moreno, buenas tardes, gracias por compartir este tema. Amelia González dice, muchas gracias por la invitación, me gustaría solicitar el favor de compartirme las memorias. Claro que sí. A las personas que están pendientes de la información que la doctora Giovanna está entregando, les quiero contar que mañana, en la mañana, accediendo al Facebook de Fundación Coprofesores, que es @fundacop, allí pueden nuevamente volver a ver el video y estará puesto entonces en redes sociales, tanto de la Fundación Coprofesores como de la Cooperativa de Profesores. Marta también saluda, Marley dice gracias por compartir, excelente tema. José Amaya la saluda y le dice excelente tema, gracias por la invitación, interesante tema, gracias coprofesores. Rosana acaba de escribir lo mismo, buenas tardes, me gustaría por favor que me compartieran las memorias. Les repito entonces a las personas que están interesadas en escuchar nuevamente esta información, mañana en el perfil de Facebook de Fundacop, que es @Fundacop,
allí pueden acceder nuevamente a la grabación. Recordarles también que mañana a partir de las 4 de la tarde iniciaremos la tercera sesión de este conversatorio, Las nobles verdades del COVID, con el doctor Santiago Avilés, médico egresado de la Escuela Colombiana de Medicina, especializado en medicinas complementarias y de integración, con maestría en ciencias de medicina, profesor universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y practicante del camino, o mejor, del budismo Zen. Listo, doctor. Ya me tomé el té. ¿Puedo continuar? Sí, señora, la escuchamos. Okay. Bueno, entonces ya teniendo el panorama, ¿ok? Que somos seres humanos y como seres humanos somos susceptibles de experimentar cambios en nuestras emociones y en nuestros patrones, tanto circadianos como corporales, vamos entonces a revisar si no tengo un trastorno como tal, cómo puedo manejar algunos de estos aspectos. Creo que mañana ustedes van a complementar muchísimo lo que en los próximos minutos les voy a mencionar, porque por el perfil del médico que les acompañará, es un médico abierto a estrategias tal vez similares a las que les voy a mencionar muy rápidamente, pero mañana tendrán 1 hora y media para profundizar. Entonces, cuando pensamos en que el problema de los pensamientos, de esa visión negativa acerca de mí mismo, del futuro y de las otras personas, ¿qué podemos hacer con nuestros pensamientos? No les voy a dar una clase de terapia cognitiva conductual, pero quiero mencionarles que los pensamientos son como un radio que no para. Un conversatorio interior, ya sean las palabras que me dijeron, aquellas palabras de mi mamá, que descalifican, que molestan, o las mías que aparecen consciente o inconscientemente. Hay una técnica que tiene actualmente muchísimo valor científico, que es la técnica del mindfulness. Mindfulness es una palabra del inglés, tampoco tiene una traducción exacta, pero pudiéramos interpretarla como mente plena, atención plena. ¿Qué es lo que quiero explicarles? Como la depresión tiene un gran componente mental, o sea, yo creo que no sirvo, no valgo, no puedo, me va a dar el virus, como a mí siempre me da todo lo malo y como yo soy hipertenso, diabético, a mí me va, seguro que me va a dar eso. Necesitamos callar ese radio que no para y que lo que hace es retroalimentar los circuitos cerebrales de mi pensamiento, y que si hoy no es un trastorno depresivo, tal vez mañana sí podría serlo. Entonces, esta técnica, ustedes la pueden encontrar, les podemos compartir links, básicamente tiene 4 principios. Estos principios están dirigidos a lo siguiente. Es muy sencillo que ustedes empiecen a trabajar desde el mindfulness los síntomas depresivos que aparezcan. ¿Por qué? Porque en mindfulness callamos ese radio. ¿Cómo lo callamos? Es un callamos entre paréntesis, entre comillas. Atención plena consiste en ser conscientes de cada uno de los procesos que realizamos. Y empezamos con un ejercicio de relajación, donde podemos sentarnos en un lugar cómodo, simplemente con nuestros ojos cerrados, respirando, siendo conscientes de la inhalación y la exhalación. Y entonces aparece uno a pensar, y entonces le dice el terapeuta, vuelve a concentrarte en tu respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y ese inhala y exhala se convierte como en el mantra del budista. O se convierte como cuando están rezando el rosario, que están concentradas en la oración, meditando en cada palabra y se les olvidó el diálogo interno. O como cuando una persona está en una iglesia cristiana adorando, cantando en un estado de éxtasis. Es ese su ancla.
Resulta que el mindfulness no necesariamente tiene que hacerse solo sentado, respirando, pero es la mejor manera de adentrarnos en el concepto de mindfulness. Atención plena, respiración consciente, con mi mente quieta. Y entonces cuando empiezan a respirar, uy, rasca el pelo y me picó, y ustedes han visto que me pica la nariz, pero ¿cómo hago si me están viendo 103 personas, ¿no? Entonces cuando a uno lo están viendo mal, le pica, bueno, quédese quieto, dése cuenta que le pique, pero no se toque. Más o menos ese es el concepto, ¿no? Entonces uno empieza a inhalar, exhalar, sentado, acostado, como quiera, dándose cuenta que el cuerpo comunica. Me picó, me rascó, tengo una contractura. Date cuenta que tienes esa contractura y vuelve a respirar. No, pero es que yo aquí perdiendo el tiempo y tengo que ir a hacerle la cena. Date cuenta, deja pasar el pensamiento, déjalo ir. El déjalo ir es una palabra que utilizamos mucho. Y sirve la metáfora de imaginarnos sentados como en un río, como en una quebrada, donde ustedes están sobre esa piedra y el pensamiento, sí, ahí está el pensamiento, pero échelo al río y deje que se vaya. Y vuelva usted a respirar. Entonces, entrenarnos formalmente en técnicas de meditación tipo mindfulness, que es la orientación médica de esto, ayuda a que ustedes aprendan a tener control del cuerpo. Y eso va a pasar que si llega el pensamiento de todo lo malo, de lo triste, de lo desastroso, listo, tú piensas eso, pero déjalo ir y vuelve a concentrarte. Cuando les menciono el tema del rosario, el tema del que canta en una iglesia protestante, es otra forma de conectarnos con esa parte, con ese inconsciente, con esa espiritualidad profunda que todos los seres humanos tenemos. Entonces, la primera práctica de mindfulness tiene que ver con la respiración. La segunda práctica tiene que ver con los movimientos conscientes. Y entonces es que si voy a hacer una caminata, sé consciente de cada paso. Casi que mírate en cámara lenta cómo se va moviendo. Hay dos aproximaciones geniales que pueden servirnos para entender el Tai Chi, que son técnicas orientales donde uno se mueve en cámara lenta y está como que date cuenta de el yoga, ¿sí? Como ejercicio de estiramiento, o simplemente el poder imaginar que mis ojos o mi mente consciente está haciendo un escaneo corporal desde la punta de los pies hasta la coronilla. Nota cómo, date cuenta de, sé consciente de que te pica, que está más doloroso, está frío, sin juzgar, simplemente date cuenta de ello. El tercer componente tiene que ver con la alimentación consciente. Es que si vamos a tomarnos una agua panela, un té, un café, un maní, podamos sentir la textura, olerlo, disfrutarlo y poder estar conectados con el aquí y el ahora. Ahora, esos tres serían como los fundamentos principales: respiración, movimientos, alimentación y escaneo corporal, son cuatro. Pero hay otra forma natural y es la que a mí personalmente me gusta más vendérsela a ustedes, y es que conviertan del mindfulness una forma de vida. ¿En qué sentido? Yo estoy aquí haciendo mindfulness con ustedes, estoy en el aquí, en el ahora, concentrada en una pantalla, con mi iPad, con mis muñequitos, conectada con 109 personas a distancia, contándoles de la forma más sencilla que tengo, desglosar estos conceptos mentales, y estoy conectada con ustedes. Que cuando ustedes vayan a estar preparando el alimento se puedan conectar con los colores de las verduras, los aromas cuando ponen la mantequilla, o sea, que disfruten cada momento. Que si van a tener intimidad con su pareja, puedan ustedes imaginarse que son un plato delicioso que van a tocar, oler, así sea el piecito. Si ya no tienen intimidad, sino que, bueno, desnota, date cuenta de la textura de tener pegada la piel de tu esposo o del piecito que lo roza, o sea, poder conectarnos intensamente con esos pequeños momentos de la vida. Porque es que la felicidad
la tranquilidad está en esos pequeños momentos. Entonces, para manejar el tema de los posibles síntomas depresivos, mindfulness es una excelente estrategia, porque permite que no nos concentremos en el pensamiento que no para. ¿Cómo le digo a usted que no le puedo parar el radio? Pero le puedo enseñar a que ese radio se haga cada vez más lejano. Y aunque el radio suene, ustedes estén conectados. Yo me gradué de una normal. No alcancé a ser normalista porque en mi época faltaron 2 años para que cambiaran la modalidad. Y a mí me encanta la docencia. Soy docente de la Universidad Industrial de Santander. Pero me fascina el tema de los preescolares, toda la educación preescolar. Y cuando yo pienso en los docentes como ustedes, y cuando pienso en cuando yo hacía mis prácticas, yo digo, o sea, para ser docentes hay que tener alma de mindfulness, porque los profesores aprenden a ignorar el ruido que genera un colegio. No hay lugar más ruidoso que un colegio a la hora del recreo. Y los profesores hablan tranquilos, corrigen, no sé qué, y todo como si nada. ¿Por qué? Porque ustedes aprenden a que ese ruido del colegio de fondo ya no es un ruido, porque aprendieron a neutralizarlo, a hacerlo cada vez más lejano, a concentrarse tanto en lo que están realizando que el ruido del colegio dejó de ser ruido y hace parte de la naturalidad. Entonces, quiero decirles que ustedes son expertos en mindfulness, pero tal vez no lo sabían. Las que tejen. El tejer es un estado mindfulness, porque estamos tan concentrados en cadeneta, punto, cadeneta, cadeneta, punto, cadeneta. Y es mirando, ¿no? O sea, en el aquí y en el ahora. Tienen que estar concentradas, si no le queda mal la carpeta. Entonces, esto nos ayuda a minimizar un poco la depresión. Pero además de eso, la ansiedad también. Ahora, para contrarrestar la ansiedad, quiero contarles que dentro de mindfulness, el elemento del respirar, ¿perdón? El elemento del respirar es mucho más profundo de lo que ustedes se imaginan. Como les mencioné, tenemos el sistema simpático que se activa porque tenemos que salir corriendo. Se nos puso la boca seca. Entonces, les voy a enseñar rápidamente la técnica para contrarrestar al sistema simpático, que es activando el parasimpático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No necesariamente es mindfulness, pero es una estrategia tan simple como la siguiente. Si los ojos están abiertos, ¿qué vamos a hacer? Cerrar los ojos. Ahí ya bloqueamos un estímulo visual. Luego nos vamos a la boca. Como la boca se pone seca, lo que vamos a hacer es, sin imaginar como si estuviéramos degustando la fruta más deliciosa, jugosa, o unas gotas de limón, o unos trozos de chocolate, y de una vez salivamos. Otra estrategia es mordernos suavemente la parte posterior de la lengua. Esa salivación intencional es una entrada contraria al sistema y activó al parasimpático. Y posteriormente nos vamos, obviamente, a los pulmones. Inhalamos, expandimos lenta y progresivamente. Y esa respiración diafragmática, miren que no empecé por la nariz, empecé por los pulmones, porque es expandir el tórax como si estuviéramos inflando un balón en la pancita, ¿ok? Que haga que nuestra frecuencia cardíaca empiece a bajar. Entonces, para los síntomas de ansiedad, vamos a imaginarnos como de una manera metafórica los 4 elementos. Primero, tierra. Ustedes se van a ubicar en el aquí y en el ahora. Buscan 3 elementos diferentes que no hayan visto. Eso nos ayuda como que no estoy allá en la prehistoria. Estoy aquí en mi casa, en mi sala. No estoy en la situación que me conecta con la emoción dolorosa. Pie sobre la tierra. 3 cosas que busco. Segundo elemento, aire. Y entonces me voy
a mi respiración, lenta y profundamente. Inhalo, retengo y exhalo. Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Tercero, agua. El elemento agua está en la boca, lo que les acabé de mencionar. Y el último elemento es el elemento fuego. El elemento fuego podemos cambiarlo por luz. Y luz es imaginación. Entonces, con los pies en la tierra, respirando de manera lenta y progresiva, humedeciendo nuestra boca, volamos en nuestra mente hacia un lugar que vamos a llamar el lugar seguro. O le podemos llamar el lugar secreto, que es un lugar imaginario donde cada uno de ustedes puede recrear las cosas más hermosas, bonitas y placenteras. Y entonces, cuando ya lo hayan ubicado, van a poder tranquilizarse. Y esos 4 elementos, si ustedes lo practican de manera rutinaria, va a ser una gran estrategia para mejorar los síntomas ansiosos. ¿Ok? Para el insomnio, me queda 1 minuto de mi intervención. Para el insomnio, les tengo una estrategia que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Si ustedes hacen ese momento, 9 de la noche se van a dormir, el problema es que no logran conciliar el sueño. Entonces, hacen algo de mindfulness, se sientan en la silla, no de la peinadora, no en la cama, sino fuera, en la sala o en el comedor. Hacen el ejercicio de los 4 elementos, pies en la tierra, aire, fuego, aire, agua, fuego, lugar secreto o lugar seguro, y agarran un papel después de eso y hacen la lista de lo que les preocupa. Me preocupa que no he pagado, me preocupa que tengo pendiente tal, lo escriben. Escribir las preocupaciones antes de dormir es una forma de externalizarlas, ponerlas fuera y no se van a quedar solo escritas, ustedes van a verbalizar. Decido o dejo todas estas preocupaciones y mañana será otro día para resolverlas. Y se van a la cama. Y eso les va a ayudar a dormir mejor. Y cuando de pronto se fueron a la cama y se pararon a las 3 de la mañana sin poder dormir, no se van a quedar pensando, sino que se van a levantar a hacer algo que no les guste. No les gusta planchar, se ponen a planchar. No les gusta lavar, se ponen a lavar el baño. Tienen todo planchado, pues arrugue la ropa y póngase a plancharla. La tarea es que cuando me levanto en la madrugada, no, a mí me gusta leer la Biblia, no me voy a poner a leer la Biblia. No, porque si le gusta, pues usted se va a enganchar. Tiene que hacer todo lo contrario, lo que no le gusta. Y en una próxima sesión les contaré por qué. ¿Ok? Respecto al apetito y el sexo, bueno, es más de lo mismo, es mindfulness. Mindfulness, que tengo poco apetito. Disfruta esa pequeña porción que te comes. El cuerpo es tan inmensamente sabio que puede ser una pequeña porción, pero siendo suficientemente absorbida por nuestro cuerpo, no necesitamos mucho. Voy a cerrar con esto respecto a la alimentación. Yo me quedé impresionada, viajé al Amazonas el año pasado y resulta que en el Amazonas lo que comen es yuca, fariña, yuca en una presentación, yuca en otra presentación, fariña con no sé, o sea, solo, pues es que no hay más nada. Las tribus indígenas solo se alimentan de yuca, algo de pescado y unos frutos secos que agarran, frutos salvajes que agarran alrededor de las islitas. Y uno ve a las mujeres muy saludables, claro, por supuesto, no son demasiado altas, eso tiene que ver con la alimentación, pero lo poco que comen hacen que sus cuerpos respondan a las necesidades y las demandas. Entonces, el tema de la alimentación va más allá de las cantidades. Tienes poco apetito, disfruta lo poco que puedes comer y visualiza cada vez que quieres ese alimento, imagínate como si tu cuerpo lo aprovecha completamente. Y con el tema del sexo o la sexualidad,
Imaginarnos como si estuviéramos haciendo mindfulness, con mente de principiante, como si fuera la primera vez que estamos frente a ese chico, esa chica, ese señor, esa señora, nuestra pareja, ¿ok? Y así podemos empezar a conectarnos más. Ya para finalizar entonces, algunas emociones que no son patológicas, todas las tenemos, voy a recapitular: ansiedad, depresión, también síntomas como el insomnio, falta de sueño y dificultades en la función sexual, no son trastornos necesariamente, pueden aparecer en medio de la manifestación emocional frente a situaciones adversas como el COVID-19. No les he hablado de tratamiento farmacológico porque no estoy hablando de trastornos mentales. Les he mencionado algunas estrategias no farmacológicas, gratuitas, fáciles de hacer. No tienen que salir, no tienen que comprarlas, simplemente tienen que empezar a utilizarlas. La Fundación Mindfulness Colombia todos los días realiza sesiones gratuitas de mindfulness con el doctor Elkin Llanes. Les puedo compartir el link para que puedan acceder y puedan enterarse de qué se trata eso. Hay muchas también páginas, plataformas de meditación gratuita que pueden utilizar. Eso es lo que les puedo compartir. Bueno, pueden seguir en mi canal, se llama Psiquiatría en un clic. Con cierta frecuencia subo material que puede ser interesante para ustedes. No tengo problema con compartirles los contactos. Pueden escribir por WhatsApp idealmente, porque siempre estoy en consulta o un poco ocupada. También les podemos enviar el correo electrónico, el canal, la página web. Ya si quieren les comparto eso para que puedan ustedes, si tienen alguna duda, si creen que los síntomas en ustedes ya no son solo síntomas, sino que pueden ser un trastorno, podríamos como psiquiatras ayudarles. Entonces, bueno, espero que esto les sirva. Mañana estoy seguro que nuevas estrategias les va a contar el siguiente médico, entonces voy a permitir que el doctor Germán pueda dirigir las preguntas. Gracias, doctora Giovanna. Por favor, si es tan amable, nos escribe en el chat los datos de contacto, su número de WhatsApp, su página de Facebook, sus redes sociales, donde la puedan contactar en caso de ser necesario, o alguno de los que hoy están participando en este conversatorio quisieran dialogar con usted en una manera pues más privada. Mientras tanto, vamos entonces a habilitar nuestra segunda parte del conversatorio, la sesión de preguntas. Recuerden ustedes la metodología. Quien desea hacer una pregunta de manera directa, va allí al botón de participantes, da a levantar la mano. Inmediatamente aquí yo le activo el micrófono. Y quien no, quien quiera hacerlo de manera privada, pues simplemente escribe su pregunta en el chat y con mucho gusto se la transmitimos a la doctora Giovanna. Vamos a empezar entonces a leer nuestras preguntas, o las preguntas que ya algunas personas han registrado aquí en el chat. Pregunta que hayan registrado en el chat. Dice, la pregunta dice, doctora, cuando se sueña constantemente con personas que ya han muerto, ¿hay trastorno? Okay. Cuando tratamos de interpretar los sueños, no existe una regla mágica para eso. Existió años atrás un disidente del grupo psicoanalítico de Viena, o sea, de los seguidores de Freud, que era el doctor Jung. Jung tenía una visión un poco diferente acerca de la mente y desarrolló la teoría del inconsciente colectivo. Y él, en su libro de los arquetipos, menciona que sí hay algunos elementos que son comunes para las culturas. Entonces, el soñar con mariposas puede significar X cosas. El soñar con agua podría, como arquetipo, significar ciertos elementos. Entonces, el soñar con personas, la pregunta es que son fallecidas, exactamente. Sí, señora, sí han fallecido. Ok, podría ser, no sé, que hay temas que no están del todo resueltos con la persona
con quien tú sueñas, pero digamos una recomendación podría ser en tu mente consciente poder expresarte en tu momento de oración o de meditación, como que mamá, papá o esa persona que me quieres decir, sería que tuvo algo que no resolví, como que tal vez decirle si hubo algo que no hice, perdóname por lo que no hice, o qué sé yo, o sea, poder ustedes tener esa comunicación. Inclusive en el lugar seguro que les enseñé al cual cada uno puede construir, cuatro elementos. Cuando se vayan al lugar seguro, imagínense como si están allá con esta persona que falleció, abrácenla, bésenla, díganle lo que le quiere decir. La física cuántica nos hace inclusive pensar que podrían existir tiempos paralelos. Así que todo lo que suceda en la mente sucede en la realidad. Eso podría ayudarle un poco a digerir el tema como de esos sueños repetitivos con la misma persona. Y eso no es un trastorno, simplemente es el contenido de la mente. Muchas gracias, doctora Joana. Nubia tras la viña de doctora Joana. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Realmente hoy estoy teniendo la mejor consulta sobre mis cambios funcionales en esta temporada. Mil bendiciones. Marley Angarita pregunta, he tenido sueños recurrentes por más de 3 años. Siempre sueño con la misma situación, pero no es agradable. ¿Está pasando algo? Pues si es repetitivo y cuando dices que es desagradable es que te quita la paz. O sea, que ya no es simplemente una molestia, sino que te quita la paz, que piensas en eso, pues sería bueno poder consultar para revisar qué es lo que está sucediendo. Porque digo, pueden ser cosas de tu inconsciente que no están resueltas. Entonces, pues sí, ahí la invitación sería que pueda acudir a un profesional de la salud mental para que, no para que le interprete el sueño. Los psiquiatras no hacemos interpretación de los sueños. Llevamos a que la persona pueda entender y descifrar el contenido. Los psiquiatras o los psicólogos que trabajan en el área clínica solamente son un espejo que muestra las áreas que tú necesitas ver. ¿Sí? Entonces puedes acercarte a cualquier persona del área de la salud mental que te pueda ayudar. Porque si es tan repetitivo, si llevas 3 años y te quita la paz y te genera intranquilidad, pues es bueno poder consultar. En el chat de manera privada preguntan, doctora, hace algunos días estoy sufriendo de palpitaciones y ya casi no duermo. ¿Será por todo esto? Ok, entonces miren que de los 5 síntomas que mencionamos, estás mencionando palpitaciones. Eso es sistema simpático, o sea, hay unos síntomas ansiosos. La palpitación es el equivalente de la ansiedad y ya se te afectó el funcionamiento del sueño. Por supuesto que puede ser por el aislamiento, la preocupación y el miedo. Yo te invitaría antes de que eso se convierta como en un circuito que se retroalimente y se convierta en un trastorno, a que practiques algunas de estas áreas. Empieza ejercicios de meditación sencilla, busca tutoriales de mindfulness o de yoga, donde tú puedas realiza el ejercicio. Miren, el ejercicio de los 4 elementos es súper potente. Es simplemente que lo piensen y lo hagan. Lo pueden hacer en el bus, lo pueden realizar en la cama, en cualquier lugar. Y hay un dato adicional, esto es un plus. Cuando terminen los 4 elementos, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Poner las manos adelante, cruzarlas y van a hacer una mariposa. Estas son las alitas de la cabecita y las alas. Lo van a poner frente a su pecho y con los ojitos cerrados van a hacer este movimiento. Ya les voy a decir qué es eso. Esto es estimulación bilateral. Ahí estamos mezclando varias técnicas mentales. La estimulación bilateral es mover de manera sincrónica 2 áreas del cerebro. Lo que pasa es que esto es una caricia, es una forma de yo me abrazo. La mariposa es una metáfora del cambio. Entonces hay muchísimos elementos científicos detrás de ejercicios tan sencillos que ustedes no alcanzan a imaginar el poder que tienen. Entonces hago los 4 elementos,
abrazo de mariposa, me abrazo y hago que esa mariposa active el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y eso mejora toda la conexión de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina y podría ayudar. Si tú practicas eso cuando te dé el momento de la taquicardia, el respirar, el salivar, el irte al lugar seguro, pones una música de fondo, estoy segura que las palpitaciones van a mejorar. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Marcelino también pregunta, esta fue la pregunta, José Amaya, se me van las preguntas, ya aquí está. Debido a las jornadas extensas de trabajo y a la lucha constante con padres de familia, alumnos y jefes, paso muy fácil de la ansiedad a la irritabilidad y muchas veces se termina con lágrimas. ¿Esto es un trastorno psicológico? ¿Qué hacer? No es un trastorno psicológico, es que se están desbordando tus mecanismos de contención. O sea, la parte racional que hace que tú seas paciente con los chicos, paciente con los papás, o sea, como que es como cuando uno está haciendo esos jueguitos de fuerza, 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 hasta que ¡pum! Se desbordó y llegó hasta el final. Es como si eso estuviera pasando. Aquí lo que hay que hacer es que tú revises qué de los ingresos del otro, las interacciones negativas, puedas empezar a desarrollar algo así como una cápsula de cristal que te proteja y que dejes pasar y no permitas que todo entre. Acá puede servir muchísimo la estrategia de que ustedes, es una palabra que está más rayada que cualquier otra cosa, pero tiene una profundidad enorme y es la empatía. Si nos ponemos en el lugar del otro y entendemos que el papá que pelea no es porque pelee porque yo esté haciendo mi trabajo mal como docente, sino porque tal vez él también está igualmente estresado y entonces el que se lo permita, como es el profesor, se desbordó con él, pero que no es nada personal. Es que al igual que el padre de familia, el docente, todos están estresados. Entonces, si dejamos de permitir que las agresiones entren a nuestra mente, a nuestra vida, pues no deberías empezar a subir en esa ansiedad que termina en rabia. No es un trastorno psicológico para darte la respuesta. ¿Y qué hacer? Empezar a dejar pasar. Que pareciera que es una agresión, pareciera que me está insultando, déjalo pasar. No es nada personal, hace parte del mismo estrés de que todo el mundo anda desesperado. Yo soy mamá, soy psiquiatra, tengo el consultorio, mi hija estudia en un colegio muy exigente y tuve que contratar una profesora para que la acompañe en casa, porque yo no he llegado a mi casa y salí a las 7 de la mañana. Nos pasa a todos, estaba al borde. Y tuve que, entonces, todos estamos en esta situación, pero si tú, José Amaya, que es el que hace la pregunta, te imaginas como que todos andamos en la misma, déjalo pasar. ¿Te insultó? Deja pasar el insulto. El muchachito no hizo, pues, si no lo hizo, es problema de él. Deja, o sea, ponle la nota que le corresponde, pero no te enrolles. ¿Mm? No enrollarse es no darle vueltas a la situación. Es hacer, imaginarte como si estuvieras en ese río, todo lo que te afecte, déjalo pasar. Y esa práctica va a ayudar a que pues no termines con hipertensión, con una alteración de las glándulas suprarrenales, porque esa ansiedad y esa irritabilidad sostenida en el cuerpo, no les hablé de eso, el tiempo no nos da, genera procesos tóxicos y la toxicidad, el cortisol y el estrés, desafortunadamente, sí genera muchos cambios a largo plazo. Activa genes de cáncer, hipertensión, fibromialgias, problemas articulares. No es casualidad que el gremio de profesores sean los que más enfermedades psicosomáticas tienen. ¿Ok? El punto es que el estrés de los colegios no va a mejorar. Papás insoportables, yo soy mamá cansona. ¿Pero quién no es mamá cansona? Uno siempre es mamá cansona. Ustedes también deben ser mamás cansonas. Entonces, no se lo tomen como algo personal.
simplemente son mamás. Eso podría ayudarte un poco, ¿ok? Ahora, si ves que necesitas más asesoría, pues te invitaría igualmente a consultar con cualquiera de los médicos que están en el frente de la atención de este tipo de casos. Muchas gracias, doctora Giovanna, por la respuesta. María Teresa pregunta, ¿la taquicardia genera trastorno del sueño? No, la taquicardia es el aumento en la frecuencia cardíaca, el aumento en las veces que el corazón se contrae. ¿Por qué nos damos cuenta de que hay taquicardia? Porque como el corazón está en este lado del pecho, pues él late duro y el paciente lo siente. La taquicardia puede ser transitoria, da por raticos, o puede ser sostenida. La taquicardia no debería producir ningún trastorno de sueño. Si es por cosas, digamos, alteraciones afectivas, pues esto no tiene nada de grave. Ahora, si es una taquicardia y no hay problemas, no hay estrés, no hay ansiedad, no hay depresión, hay que consultar al cardiólogo pues para que te den un tratamiento porque no pareciera que esa taquicardia esté en relación con la mente. La taquicardia que aparece asociada a la rabia, al estrés, pues es totalmente controlada y no debería tener ninguna relación con los trastornos del sueño. Muchas gracias, doctora Giovanna. Luz Estela pregunta, cuando una persona, a pesar de estar realizando sus actividades de rutina diaria y fácilmente llora, sin entender el porqué de ese llanto, ¿puede estar ante un trastorno? Podría estar ante un trastorno o que simplemente sea un síntoma que el cuerpo le está diciendo, si estoy llorando sin supuestamente razón, hay que revisar. Hay un trastorno ansioso que es la depresión endógena, donde no existe ninguna causa y aún así las personas se deprimen. Esto es muy frecuente. Pero todo depende, ¿quién pregunta? Todo depende, Luz Estela, creo que sí. Todo depende de lo que haga Luz Estela. Si Luz Estela no tiene ningún estresor, si Luz Estela todo funciona bien, Luz Estela no tiene, digamos, algo que pudiera estar preocupándola, pues bueno, habría que revisar. Sin embargo, en el contexto mundial en el que nos encontramos, no necesariamente va a ser un trastorno, pero igualmente Luz Estela te animaría a que puedas consultar para revisar qué quieren decir esas lágrimas. ¿Sí? ¿A qué? O sea, es el síntoma, recuerden lo que les dije. El cuerpo habla y si tú estás experimentando esos episodios, algo hay que revisar. Gracias, doctora Giovanna. Nos pregunta Jefferson, ¿por qué me llegan pensamientos de situaciones malas y aunque sé que no hice, me pone a dudar? Los pensamientos es el radio, ¿no? Esos pensamientos no solamente son ideas, también son películas. Y si llegan pensamientos malos, buenos, positivos, negativos, realmente es porque pues, somos seres humanos, o sea, estamos diseñados para pensar todo el tiempo, nuestra mente no para. Y el calificativo bueno o malo lo estás dando tú. Lo que hay que revisar es exactamente qué es lo que piensas, porque la emoción es una cosa y el pensamiento es otra. Es algo un poco complejo de explicar todo, pero imaginémonos otra vez un triángulo. Pensamiento, emoción, conducta. Tú estás calificando los pensamientos de malo, pero hay que revisar cuál es la emoción que hay como detrás de eso. ¿Ok? Habría que, porque no sé exactamente a qué te refieres con pensamientos malos, pero si tú ves que son perturbadores para ti o que podrían ser perturbadores para otras personas, la invitación también sería a profundizar con algún profesional de la salud. Muchas gracias, doctora Giovanna. Marcelino nos pregunta, ¿qué significa cuando uno está soñando una situación y de pronto despierta y se da cuenta que era un sueño, pero luego concilia el sueño y continúa soñando lo mismo? Como les mencioné, las 5 fases del sueño
fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, volvemos a subir. Ese despertar no es un despertar completo. Estás en un estado superficial y luego nuevamente vuelves y te enganchas con la fase anterior que dejaste. Eso tiene que ver con la arquitectura del sueño y es absolutamente normal. ¿Okay? A veces uno piensa que uno como que está dirigiendo el sueño, pero realmente cuando se estudian las ondas cerebrales, tenemos 4, 5 tipos de ondas en nuestro cerebro. Son unas específicas las que aparecen cuando soñamos. Entonces, realmente, ¿por qué volvemos al sueño? Porque entramos fácilmente en esa fase puntual. María Teresa pregunta en el chat, ¿la depresión sí genera trastorno del sueño? Sí, la depresión puede debutar con alteraciones del sueño. Correcto. Por aquí tenía una pregunta de las pesadillas, pero se me perdió en la lista. Sé que había una pregunta de pesadillas. No Puentes creo que dice que faltan las preguntas de él, no sé cuál será. Una de pesadillas, pero es que hay tantas en la Ya le lista respondimos. que no encuentro la pregunta de las pesadillas. Si Marcelino no la vuelve a formular, por favor le agradezco, que se me perdió en el listado. ¿Las pesadillas son un trastorno del sueño? No, no son un trastorno del sueño. Las pesadillas tienen un contenido displacentero, molesto, incómodo, pero no son un trastorno del sueño. Ahora, hay pacientes que dentro de sus trastornos del sueño podrían tener pesadillas, pero no sería. No necesariamente tener pesadillas quiere decir que tienes una alteración del sueño. Muchas gracias, doctora Joana. Carlos Blandón pregunta, ¿qué se debe hacer para conciliar completamente el sueño y no soñar tanto con las mismas situaciones o hechos? Difícil de responderte porque completamente no podría asegurarte ni siquiera con pastillas. A veces damos medicaciones a muy altas dosis y no necesariamente las personas pueden. Haciendo una práctica rutinaria de los ejercicios que les mencioné, como por ejemplo 4 elementos, cerrar en la mesa, escribir todo lo pendiente, irse a dormir y si se despertó ponerse a hacer lo que no le agrada, hacer eso de manera constante, como una rutina, podría ayudar a que se mejore. Lo que pasa es que el sueño es un capítulo, como les dije, grande, para que puedan porque muchos veo que tienen preguntas al respecto. Hay una clave de que los especialistas en sueño mencionan. La clave es la siguiente. Si usted durante el día se siente tranquilo, vital, con energía y sin sueño, no importa las horas que duerma en la noche. Cuando somos niños dormimos casi 24, siendo bebés. A medida que pasa el tiempo, nuestro cerebro necesita menos horas para recuperarse. Entonces, con el sueño lo importante no es el número de horas que duermo, sino que esas horas que duermo sean suficientes para tener un día óptimo al día siguiente. La clave, repito, es que durante el día tú te sientas tranquilo, vital, sin sueño. Puedes dormir 10 horas y sentirte con sueño. Quiere decir que esas horas no están siendo de calidad, no son satisfactorias para ti. Vamos a darle curso a la última pregunta. El tiempo ya se nos ha agotado. José Amaya, muchos niños por los problemas que viven en sus casas dan a pensar que tienen problemas mentales, enfermedades mentales. ¿Estas se curan o son crónicas? Cuando hablamos de enfermedades o ya trastornos mentales, la mayoría son condiciones crónicas que los médicos no curamos. Controlamos y ayudamos a que los pacientes puedan adaptarse a las necesidades específicas. Por supuesto que sí. Existe un aumento en la presentación de patología mental en los niños por la disfunción familiar.
Pero hay que evitar, como docentes, etiquetar. Así como hoy yo les estoy diciendo, no quiero que se etiqueten. No vamos a hablar de trastornos, vamos a hablar de personas que sufren síntomas. Igualmente quiero que ustedes puedan ver a sus estudiantes como niños que a veces están tristes, niños que pueden tener problemas de atención, niños que por las circunstancias psicosociales se comportan de maneras inadecuadas y que ustedes puedan orientarlos. No los etiqueten, remítanlo al psicólogo de la institución para que ellos hagan esa pues, adecuada valoración y tampoco pensemos que son cosas incurables. Si me preguntan, las enfermedades mentales son crónicas, así como la diabetes o la hipertensión. Pero hoy yo no les he hablado de enfermedades mentales. Les he hablado de síntomas emocionales que nos hacen a nosotros a veces sentirnos no tan bien. ¿Ok? El capítulo de los trastornos mentales será en otros ambientes. Frente a nuestros niños, ¿qué podemos hacer? Dar lo mejor que tenemos e intentar persuadir. Nosotros no somos resultados solamente de la interacción con nuestros padres ni nuestros pares. Muchos docentes a lo largo de la vida se han convertido en personas muy significativas. A ustedes se les pueden olvidar los nombres de sus estudiantes no los olvidan. Entonces, ustedes no son médicos para diagnosticarlos de que si tienen un trastorno. Hagan lo mejor que puedan por ese chico. De lo mejor que pueda y transmita lo mejor de su formación, de su paciencia, de su ser, de su persona, y que otros se encarguen. ¿Listo? Gracias, doctora Giovanna. Voy a compartir la pantalla para invitarlos mañana a las 4 de la tarde a nuestro tercer conversatorio que va a ser, pensaría yo, la continuidad de esto que la doctora les está hablando. Se trata de las nobles verdades del COVID. Lo va a orientar el doctor Santiago Avilés Lee, médico egresado de la Escuela Colombiana de Medicina, especializado en medicina complementaria y de integración, maestría en ciencias en medicina, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y practicante del Camino C. Así es que todos ustedes mañana muy cordialmente invitados. Por favor, estén pendientes de sus correos electrónicos, de sus teléfonos celulares, porque por allí les va a llegar la invitación, el enlace para el conversatorio de mañana. A las personas que están inquietos por volver a escuchar la exposición, el conversatorio de la doctora Giovanna, les quiero recordar que mañana en las redes sociales de la Fundación Coprofesores, que es @fundacop, van a encontrar este conversatorio grabado. Y por supuesto lo voy a compartir con la doctora Giovanna para que ella también lo publique en sus respectivas redes sociales. Doctora Giovanna, no me queda más sino agradecerle desde la gerencia de la cooperativa, la dirección de la Fundación Coprofesores. Gracias desde el corazón de todos estos maestros, profesoras y profesores que nos han acompañado en esta tarde. Les quiero decir a ustedes, profesoras y profesores que me escuchan, que personalmente conozco a la doctora Giovanna y sé de las calidades humanas que ella tiene para orientar procesos. Hola, buenas tardes. Por tanto, ustedes se han mostrado inquietos. Así es que los invito muy amablemente a tomar contacto de sus redes sociales, de su teléfono, de su página de internet para que la puedan contactar. Doctora Giovanna. Lo que les podría es invitarlos a que se puedan suscribir al canal de Psiquiatría en un Clic. Ahí me pueden solicitar qué temas quieren que de manera puntual, corta, les pueda aclarar. Eso quedaría circulando de tal manera que si hay muchas dudas que no se resolvieron, pero si ustedes me contactan a través del canal, se suscriben y me dejan, doctora, quiero que hable acerca de un tema, yo saco súper complacida 5 minutos para que poder abordar todos esos temas y ustedes así los puedan escuchar una y otra vez y se lo compartan a otras personas. YouTube.